La voz, al igual que nuestro cuerpo, forma parte de nuestra identidad. A través de ella nos comunicamos. Pero, ¿estamos contentos con nuestra voz? ¿Nos identificamos con ella o desearíamos tener otra? Hablar no consiste solamente en lograr que se comprendan las palabras que se pronuncian. Representa establecer contacto, expresar emociones y sentimientos. En un mismo individuo, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre y de la intencionalidad, se pueden percibir los diferentes estados de ánimo. Todas las personas utilizan la voz a diario. Es sin duda el instrumento de expresión y comunicación más empleado en nuestra vida. Hablar se considera un acto tan natural como puede ser cualquier otro, pero nadie nos educa para tener una óptima emisión vocal. Aprendemos a hablar y utilizamos nuestra voz en todos los momentos de nuestra vida, pero solo cuando se produce una alteración vocal o la perdemos, entonces es cuando tomamos conciencia de lo importante que es. En determinadas profesiones tiene una importancia primordial y fundamental, como en actores, cantantes, oradores, locutores, docentes, y en otras donde la correcta emisión sería deseable no solamente para el mejor desempeño laboral, sino en general para evitar trastornos vocales tan comunes en nuestra sociedad. Existen diferentes métodos para la reeducación de la voz, que combinan el conocimiento anatómico-fisiológico del sistema fonatorio con técnicas de adiestramiento vocal, en los que se trabaja la postura corporal, el tono y la fuerza muscular, la realización de ejercicios de respiración, la articulación, la coordinación de los diversos órganos fonatorios y la correcta emisión de palabras y frases. En el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la profesora Zulema Simardi ha desarrollado un método sencillo, práctico y accesible para cualquier persona que quiera reeducar su voz tanto en el habla como en el canto. Esta propuesta metodológica para la reeducación de la voz tiene como finalidad implementar una técnica que ayude a mejorar y a desarrollar una buena producción vocal, tanto para cantar como para hablar. La técnica de papel de celofán consiste en hacer vibrar un papel de celofán con nuestra propia voz. Es así de sencillo. Para ello necesitaremos un papel de celofán pequeñito, de poco gramaje, que sujeto con una o ambas manos lo colocaremos sobre los labios. Para hacerlo vibrar, elegiremos un sonido que creamos más conveniente para nuestro registro y de esta manera lo proyectamos. Una vez que hemos conseguido hacerlo vibrar, retiraremos el papel sin dejar de emitir el sonido, tratando de mantener la misma sensación que teníamos con el papel. Se trata de que el alumno sienta que su sonido está apoyado y reconozca que si la vibración es correcta, el sonido lo estará. De esta manera, el papel actuará como un detector de mentiras. La idea surgió ante la necesidad que se me ha planteado durante todos estos años de docencia de cómo hacer que los estudiantes de canto consigan discernir cuando un sonido está bien emitido o no, entendiendo por ello estabilidad, riqueza de armónico y facilidad en la emisión sin constreñir la garganta. A los alumnos siempre les surge el mismo problema cuando practican en casa. No saben si lo están haciendo bien o no. Y tienen la sensación de que sin la ayuda de su profesor poco pueden hacer por ellos mismos, por lo que la práctica en casa se les hace mucho más difícil.
y es ingrato y en muchos casos frustrante repetir sin saber exactamente si es correcto lo que se está haciendo. Si le preguntamos a cualquier persona si reconoce su voz en una grabación, le dirá: ¿esa es mi voz? Pues no me gusta. No, esa no es mi voz. No se identifica con ella, y esto sucede porque el control de la voz por el oído es difícil, porque nos escuchamos principalmente por el oído interno, que representa el final de la cadena de procesamiento mecánico del sonido, y las referencias no son las más adecuadas para producir un sonido correcto. Es como si dijéramos que se nos queda la voz en la garganta en lugar de sacarla fuera. Por lo tanto, tienen que aprender a controlar el sonido desde la investigación en ellos mismos a base de sensaciones e imitación, porque no tienen nada tangible a lo que agarrarse. Por lo tanto, esta técnica es un recurso que ayuda a que el estudio no solo sea por imitación y por vía auditiva, sino por sensaciones que se tienen y que se fijan a través del trabajo con la pantalla de celofán. En este trabajo, de forma innovadora, hemos importado técnicas que tradicionalmente han sido utilizadas en sistemas de reconocimiento automático del habla. Esto, por lo tanto, es un trabajo pionero que abre la puerta a documentar la voz cantada de forma diferente a lo que hasta ahora se ha estado realizando, que da de una forma subjetiva. Muchos se preguntarán si este método sirve solo para trabajar la voz cantada, y lo cierto es que este método también sirve para mejorar la voz hablada, puesto que los ejercicios que se emplean, por ejemplo en el caso de la difonía, son parecidos a los que se utilizan en la técnica del canto. Aunque en la voz cantada la finalidad sea lograr el desarrollo vocal en su grado máximo. Las patologías de la voz, que se manifiestan a través de perturbaciones en el habla, afectan de manera importante al proceso de comunicación. El método pantalla de celofán se ha aplicado como instrumento de rehabilitación en una paciente que presentaba un caso de disartria, arrojando en pocos meses unos resultados excelentes. Wegen einer Krankheit gab es für mich vor 25 Jahren ein Leben ohne Sprechen, ohne Lachen, ohne Kommunikation. Und eines der schönsten Dinge, die mir hier auf dieser Insel passiert sind, ist, dass ich Sulema getroffen habe und mit ihr diese einfache und so wunderbare und effektive Methode dienen darf. Wir machen das seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Und das heißt für mich, dass ich hier sprechen kann mit einer klaren Stimme, dass die Menschen mich verstehen können und dass ich wieder lachen kann. Und was das bedeutet, kann vielleicht nur jemand verstehen, der es mal nicht konnte. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Gracias. Una vez estudiados los resultados obtenidos en este trabajo, hemos podido validar la utilidad de la técnica propuesta por Sulema Simaldi en la reeducación vocal, observándose cambios significativos y cuantificables en la calidad de la voz del locutor una vez aplicado el tratamiento. Sería interesante añadir que la aportación de técnicas que pueden ser comunes tanto en la voz cantada como hablada y la sinergia que se puede producir es un valor añadido en el que el enriquecimiento y el progreso beneficia a todos.